Les saluda Samuel Cáceres. Es una bendición del Señor poder encontrarnos una vez más a través de este medio y que podamos aprender juntos de la palabra del Señor. En esta ocasión iniciamos una nueva serie de predicaciones titulada Las consecuencias de abandonar tu casa. Acompáñenos y aprendamos juntos acerca de la vida y de los hechos que sucedieron sobre el hijo pródigo. Acompáñenos y comenzamos en esta ocasión. La parábola del hijo pródigo es una de las más conocidas en la palabra del Señor. De seguro ya la escuchamos muchas veces, de diferente manera, con diferentes aplicaciones, pero también quisiera en esta ocasión compartirla con usted, compartirla para que podamos sacar algunas enseñanzas, quizás algunas que ya escuchó, quizás algunas nuevas, pero que sea la palabra del Señor la que nos lleve en este caminar sobre esta parábola. Nuestro tema de esta serie será las consecuencias de abandonar tu casa. Hemos escuchado mucho acerca del hijo pródigo y de hecho Jesús contó esta parábola en el contexto hablando de aquellas almas perdidas. El Señor Jesucristo habló sobre la oveja perdida, habló sobre la moneda perdida, iba a hablar también de un hijo perdido. Y es en este contexto que vamos a abordar también la parábola del hijo pródigo y sacar muchas enseñanzas de ella. Esta parábola se dio para que nosotros entendiéramos que tanto aquellos orgullosos fariseos como los despreciados publicanos eran hermanos, y por lo cual también gozaban del favor del Señor, de la misericordia del Señor, porque tenían un Padre común que ellos no percibían o no lo veían de esa manera. Ellos deberían de alegrarse en la gracia que Dios les daba y manifestar en el perdón de los pecadores, cosa que algunos de ellos no practicaban. Y Dios les había preservado a ellos, porque tanto los fariseos como estos otros publicanos era gente que Dios había preservado en su misericordia, eran judíos preservados en su misericordia. Pero también esta parábola nos va a representar a cada uno de nosotros como aquellos hombres y personas que tenemos un carácter diferente, pero que gozamos de la misericordia del Señor. Así que acompáñenme y vamos a ver que en el versículo 11 la Biblia nos dice que había un hombre que tenía 2 hijos. Y este hombre, vemos que tenía 2 hijos diferentes. Uno de ellos era muy reservado, austero, muy rígido, como él mismo era, ¿verdad? Este se adhería a las normas de su padre, a las enseñanzas de su padre, y todas las cosas que le habían inculcado, este hijo las hacía completamente y parece ser que muy bien. Difícilmente este hijo se podía apartar de estas cosas porque era un buen hijo en ese sentido. Y este nos va a representar a los escribas y a los fariseos, este hijo. Vamos a hacer una aplicación hacia los escribas y los fariseos, pero en un ambiente más lejano, yendo a una interpretación un poco más lejana, una representación a todos los judíos. Ese sería el primer hijo. Pero el segundo hijo era un hijo muy frívolo, inquieto, un hijo impaciente, un hijo sin freno, un hijo vago, un hijo libertino, un hijo que no tomaba tanto el consejo de su padre porque él estaba deseoso de tomar una herencia para derrocharla en cuanto cayera en sus manos. En un sentido muy cercano, este simbolizaba a los pecadores y también a los publicanos. En un sentido más lejano, este está representando a todas las naciones gentiles, donde entramos usted y yo, donde nos encontramos usted y yo. Y quiero hablarle algunas cosas que nos enseña esta parábola. Y en esta primera sección, en esta primera entrega de esta serie, quiero hablarle acerca de las miserias y los extravíos que trae este desenfreno que tuvo el hijo pródigo. En el versículo 12, dice la Biblia que el hijo menor, le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Este hijo pudo haber sido más cortés con su padre, pudo haber sido más amable con su padre, pero no lo fue. Fue un hijo que exigió, no sabemos de qué manera, pero pidió a su padre la parte que le correspondía. Ahora, parece ser que lo pide en tono exigente. Parece ser que está demandando algo.
apeló como que el padre le debía algo, apeló como que el padre tenía una deuda con él que tenía que cancelar y quedársela y que entregarse. Si aplicamos esto a la vida humana, a nuestra propia vida, uno puede ver que nosotros como pecadores nos contentamos con cosas pasajeras de la vida. Queremos recibir las cosas buenas de la vida, gozarlas, tenerlas, disfrutarlas. El problema es que las cosas de esta vida no duran mucho. La Biblia dice que el mundo pasa y también sus deseos, y que permanece aquel que hace la voluntad de Dios. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, todas esas cosas, la misma Escritura dice que van a pasar, se van a terminar. El hijo pródigo representa todo aquello que nosotros anhelamos de esta vida, que queremos y queremos vivir ya. Queremos disfrutar en el presente, queremos disfrutarlas con urgencia. Todos anhelamos una vida buena, en algún sentido es un deseo legal hasta cierto punto. El problema es que buscamos formas ilegales de satisfacer esa ansiedad, ese deseo. El hijo pródigo quería satisfacer su presente, quería satisfacer el hoy. Quería satisfacer lo que ocurría en ese momento, sus deseos de ese momento, sin preocuparle las cosas espirituales. Mi querido oyente, vivimos en un mundo en el cual queremos vivir todos los placeres de esta vida sin preocuparnos por lo que hay después. Algunos dicen, muerto el perro, se acabó la rabia, y quién sabe si hay vida más allá. Pero querido amigo, a veces no nos estamos preocupando por la eternidad. Los evangélicos en algún punto, los cristianos, voy a hablar de los cristianos, aquellos que tenemos nuestra fe en el Señor. En alguna manera estamos tratando de agradar a Dios viviendo una vida de acuerdo a lo que la palabra del Señor, lo más cercano a lo que la palabra del Señor nos pide, nos exige, y tratando de gozarnos en ella. Y nos guardamos de ciertas cosas que los demás hacen, y en algún momento quizás falla ciertos cristianos, cierta persona que cree en el Señor, quizás no del todo está cumpliendo a cabalidad lo que la palabra del Señor exige, pero está haciendo la lucha por caminar. Sin embargo, hay otros que están viviendo desenfrenadamente y dicen, bueno, si hay un Dios, nadie lo sabe, y al final de la vida pues se va a ver si hay o no lo hay. Nosotros queremos decirle que al final de esta vida, el que cree en Jesucristo, el que cree en el Señor, no tiene mucho que perder. Porque vivió una vida tratando de agradar a Dios, y si en el más allá, si nos ponemos en ese plan de este tipo de gente, si en el más allá no hubiera nada, el cristiano no perdió nada. Pero aquel que vivió desenfrenadamente, supongamos como lo creemos, que así es y así es, que hay algo después de esta vida, hay un juicio después de esta vida. El cristiano entonces se fue preparado, pero aquel que no preparó su vida tendrá una grave pérdida en el más allá. Si para el cristiano no hubiera nada, pues entonces no perdió nada al final, si vivió una vida tratando de agradar a Dios. Pero como sabemos que hay algo, entonces esa vida tiene una recompensa, esa vida tiene mucho allá. Por eso es que no debemos de detenernos tanto en el presente, debemos de pensar, vivir cada día trae su propio afán. Pero debemos de pensar las cosas eternas y no vivir solo para el hoy, sino alzar la vista a las cosas que son eternas. Porque en la eternidad o hay una felicidad eterna o habrá un sufrimiento eterno. Eso es una opción que se toma en esta tierra, según la misericordia del Señor. Así que el hijo pródigo pudo pedir cortésmente las cosas, pero las exigió a su padre. Muchos a veces exigimos de Dios ciertas cosas, le demandamos a Dios como si Dios fuera nuestro empleado, como si Dios fuera un genio en el cual hay que frotar la lámpara y el genio va a salir y va a cumplir todos los deseos que yo quiera. No es así. Tenemos que aprender a vivir el hoy, claro, con cada afán, con cada cosa. Pero la Biblia también dice, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, para aprender a vivir y entender que esta vida no es todo. Esta es una antesala a lo que vendrá después. El hijo pródigo representa a todos aquellos que quieren vivir el hoy, que quieren disfrutar el hoy sin pensar en el mañana, sin pensar las consecuencias del mañana. ¿Por qué el hijo pródigo pidió la herencia? Una herencia se pide cuando el padre, la madre o ambos ya murieron. El hijo pródigo dijo, yo quiero la herencia.
Es como decir, para mí estás muerto. Yo quiero disfrutar, sin tu consentimiento, sin tu permiso, sin que me estés diciendo nada. Dame lo que me corresponde. Él no le había costado nada. Él no había trabajado quizá para eso. Pero el padre tomó a bien darle eso que él estaba pidiendo. Pensemos en algunas de las cosas por qué el hijo pródigo pidió esa parte de esa herencia. Y la primera cosa que podemos ver es que él estaba cansado quizá de obedecer a su padre. Estaba cansado de hacerle los mandados a su padre, de estar escuchando los consejos de su padre. Él quería alcanzar la felicidad que él creía que merecía. Y que al fin y al cabo fue una falsa felicidad, perecedera, le duró unos cuantos días. La Biblia no dice que le duró meses, no dice que le duró años, no dice que le duró un semestre. La Biblia dice que le duró unos pocos días. Aquí vemos nosotros el origen y el modelo de la rebeldía contra Dios. Así como este hijo no quería someterse a la voluntad de su padre, nosotros como hombres, como seres humanos, no queremos someternos al gobierno de Dios. Queremos ser como Dios, queremos pretender ser como Dios, tomar nuestras propias decisiones y que nadie nos diga nada. Y de hecho hemos escuchado esos argumentos. Bueno, es mi vida y yo la vivo como yo quiera. ¿Y qué? Si me voy al infierno, ¿qué? Porque no estamos pensando en el futuro, queremos disfrutar el ahora, sin ver lo que va a pasar en el mañana. La Biblia dice, ve a la hormiga, oh perezoso, que prepara en el invierno su comida. Está preparándose. Si los animalitos esperan ellos se preparan, para situaciones que van a venir después. El humano debería también percatarse que no es solo el ahora lo que vale, sino que hay algo muy, muy grande después de esta vida. A veces queremos ser como Dios, tomar nuestras propias decisiones y pensar que no van a tener consecuencias. Queremos hacer lo que nos plazca sin consultar si es bueno o es malo. Y queremos hacer lo que nos plazca. Y no importa si es bueno o si es malo, lo que importa es el placer de ahora. Lo que importa es disfrutar ahora. Por eso se destruyen hogares, se destruyen familias, se destruyen cuerpos, se destruye la salud, se destruyen naciones. Porque pensamos solo en el ahora y no estamos pensando en el futuro. Muchos están cansados de obedecer a Dios. Muchos se van de su casa, de la iglesia, de sus congregaciones, de sus familias, porque están cansados de obedecer a sus padres. Muchos creyentes cansados de obedecer lo que la palabra del Señor dice. Hastiados. Hay muchos hijos que están creyendo que ellos tienen más razón que sus padres. Y con apenas unos cuantos años de vida creen que ya saben todas las cosas y no tienen un bagaje como lo tienen sus padres en sufrimientos, en decisiones, en experiencias. No tienen ese arrastre que sus padres ya vivieron, pero ellos creen que tienen la razón. Y a base de golpes, a fuerza de golpes de la vida, van a entender a veces que debieron de haber pensado mejor el presente para vivir un mejor futuro. Y si en la vida material nos pasa eso, ¿cuánto más en la espiritual? Invertamos bien el tiempo, aprovechando el tiempo, dice la Biblia, porque los días son malos. Hay hijos que no respetan a sus padres, les gritan. Y hay padres muy alcahuetos también que permiten todas estas cosas. Dios nos ha puesto a los padres por cabeza del hogar, no nos ha puesto por cola. Y ya voy a hablar unas cosas más en cuanto a este tema más adelante. Pero cuando los hijos no quieren someterse ni respetar a sus padres, se están volviendo en el mismo molde del hijo pródigo. Están cansados de obedecer a sus padres. Para bien o para mal, Dios los puso en tu camino. Dios los puso como padres para que le obedezcas. Hay una bendición si tú obedeces a tus padres. Los padres no son perfectos, no somos perfectos. Pero la Biblia dice, hónrales a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que el hijo pródigo pidió su herencia porque estaba cansado de obedecer a su padre.
Pidió su herencia en segundo lugar porque él deseaba escapar de la vigilancia de sus padres. Muchos hijos dicen, yo espero tener los 18 años para irme de la casa. ¿Y sabe qué? A veces no pueden ni trabajar. A veces no han aprendido ni a cocinar, ni a planchar algo. Si usted y yo somos de allá 70s, 80s, y un poquito más, usted sabe que nuestros padres en algún momento nos inculcaron a usar la plancha, a trabajar físicamente, a veces en el campo, en otros lugares. Y que eso sirvió para la vida. Pero a veces los hijos quieren irse de la casa y no saben ni siquiera ordenar su cuarto. No saben siquiera cómo doblar las cobijas, las sábanas. Las niñas están pensando en novio, están pensando en irse con alguien, fugarse de su casa, porque ya no aguantan a sus padres, pero no se pueden defender. Siempre les digo a las jovencitas de nuestra iglesia, estudie, prepárese, no se conforme ni siquiera con el bachillerato, aspire a más, porque usted no sabe el hombre que va a encontrar. Y lo mismo para los varones. Aprenda a hacer sus cosas. Porque si usted no terminó ni siquiera el bachillerato, ni siquiera la escuela, porque se fue, se acompañó, huyó de la casa y fue a depender de un hombre que le da mala vida, que le golpea, que le maltrata, y no puedo hacer nada porque nunca aprendí a trabajar, porque era hija de papi y de mami, mi mamá me hacía todo. Cambie ese pensamiento en el nombre del Señor. Muchos son como el avestruz, que el avestruz esconde su cabeza porque cree, él esconde bajo el suelo porque cree que mientras oculta su cabeza nadie lo va a ver, aunque todo el cuerpo esté fuera. Porque él no ve, cree que no va a ser visto. Así los hijos se esconden de sus padres para hacer el mal. En un sentido espiritual, así el pecador se esconde de Dios para hacer el mal, creyendo que no lo está viendo el Señor. Nos olvidamos de la omnisciencia divina. Hijo, no te escondas de tus padres, no te escondas de tus amigos, de tus vecinos. Escóndete de Dios si puedes. Y los padres formemos a nuestros hijos, porque las cosas que más importantes de su vida las van a tomar esa decisión de hacerlas o no cuando usted y yo no estemos ahí. Le van a decir sí a aquel chico o meterse en alguna situación que después van a lamentar, van a decir sí o no cuando usted no esté. Esa niña no le va a decir, esa chica no le va a decir al novio, cuando el novio le diga querés ser mi novia o algo más, no le va a decir, espérate, voy a ir a consultar a mi mamá, voy a ir a consultar a mi papá. No lo va a hacer. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones para no pensar solo en el presente, sino pensar también en el futuro y más que todo en la eternidad. Y no se esconda, mi hermano, si usted anda en pecado, si estamos viviendo en pecado, ya no se esconda de los hermanos. Usted cree que se está escondiendo, ya medio mundo lo sabe, quizá posiblemente en su colonia, en su barrio, en su lugar. No podemos escondernos de Dios. No podemos. Estamos haciendo como el avestruz, ocultando la cabeza y pensando que nadie nos está viendo porque yo no lo veo, pero todo el mundo ya lo sabe. Y en esta actitud nos volvemos hasta como ateos hasta cierto punto. Ve el capítulo 14, versículo 1 de los Salmos, ¿cómo dice? Salmo 14, 1, dice de la siguiente manera, lo voy a leer para usted. Así que acompáñeme en su Biblia. Y dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. A veces decimos, aquí no me ve el Señor, aquí no me ve mi papá, aquí no me ve mi mamá, aquí no me ven mis hermanos, aquí no me ve mi esposa, no me ve mi esposo, no me ve mi familia, aquí nadie va a saber, ni los hermanos de la iglesia. Pero Dios te está viendo. A veces nos vamos de casa, de la casa de nuestro Padre, porque
deseamos escapar de la vigilancia y queremos vivir nuestra vida a nuestra manera, y eso nos traerá consecuencias. Vivimos como si Dios no existiera, hacemos como si Dios no existiera, como que Dios no se ocupa de las cosas, como que Dios no está pendiente de nosotros. Pensamos que porque nosotros no nos ocupamos de Dios, Dios no se ocupa de nosotros. Estamos equivocados. Yo quiero decirle que como hijos de Dios todo se sabe, todo sale a luz. Y en su misericordia es para que nosotros busquemos regresar a casa y no nos alejemos más del Señor. Así que este hijo pidió su herencia porque, en primer lugar, estaba cansado de obedecer a su padre. En segundo lugar, él deseaba escapar de la vigilancia de su padre. Y en tercer lugar, como que no tenía confianza en la administración de su padre. Él quería tener sus bienes en sus manos. Él quería disfrutar. Esto es mío. Y si es mío, mi papá no me va a decir cómo tengo que gastarlo. Ni me va a poner límites en decir, hijo, no gastes en estas cosas. Disculpe la expresión, en tonteras. No gastes en esto, hijo. No desperdicies el dinero en tus caprichos. Yo quiero decirle, padres, tengamos cuidado en cumplir los caprichos de nuestros hijos. Hay padres que no saben decirles no a sus hijos. Y todo lo que sus hijos piden, sí, 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 sí. Se toman deudas, se endeudan por complacer a sus hijos. Curiosamente, ese tipo de hijos son los más desobedientes, son los más orgullosos, son los más desleales, los más malcriados con sus padres. El hijo pródigo no quería que nadie lo estuviera mandando, quería tener el control, que nadie le pusiera límites. Padre, si usted no le pone límites a sus hijos, en algún momento usted ya no va a hallar qué hacer. Y de nada sirve venir a la iglesia y decir, oren por mis hijos, para que el Señor los cambie, cuando usted, que ha tenido la responsabilidad de guiarlos, de criarlos, de formarlos, no hizo bien su papel. Tenemos que decirlo. Porque si no hacemos nuestro papel bien como padres, las oraciones de los demás algunas veces van a tardar en tener respuesta. Así es que a veces como padres consentimos porque es el último niño, es el bebé, es la bebita, o porque es la niña, es la niñita, porque solo varones hay, o es el único varoncito en medio de todas las hembras. Les compramos todo, les damos todo. Hay hijos que piensan que ellos pueden gobernar mejor su vida que con la ayuda de sus padres. Hay hijos que creen que pueden vivir mejor que como los tienen sus padres. Creo que en el ambiente cristiano no es muy posible eso, si estamos bajo el temor de Dios. Cuidado, padres, con alcahuetear a nuestros hijos, porque daremos cuenta a Dios. Es mejor verlos llorar por un no a temprana edad que verlos llorar en la cárcel, en el cementerio, con hogares destruidos, hechos pedazos, en miseria, porque no pudimos decirles un no antes de tiempo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted decide cómo lo instruye, no se va a apartar de él, sea el camino bueno o sea el camino malo. Usted es el que está dando por dónde irán sus hijos. El responsable de sus hijos es usted. No es el maestro de la escuela, no es el pastor, no son las autoridades. Los responsables de nuestros hijos somos cada uno de nosotros como padres. Así que si alcahueteamos a nuestros hijos, después nos avergonzaremos. Y Dios nos va a pedir cuenta. Así que este se va de casa porque no quería obedecer a su padre, porque ya no quería estar bajo la vigilancia de su padre, porque no tenía confianza cómo su padre administraba el dinero. Él creía que lo podía administrar mejor.
La cuarta cosa es que este hijo estaba engreído. Era un arrogante, era un orgulloso. Tenía una opinión muy alta de su autosuficiencia. Yo quiero decirte, hijo, a veces has tenido de menos a tus padres porque tus padres apenas sacaron 6º grado, quizás apenas terminaron el 9º grado, quizás con sacrificio terminaron el bachillerato, pero ellos te han dado una preparación mucho mejor a ti. Algunos han tenido universidad, posgrados, maestrías. Y se les ha elevado su orgullo. Se olvidaron de sus padres, muchos se han olvidado de sus padres. Y no los visitan, no les ayudan, los padres allá están muriendo solos, en pobreza, enfermos. Hay hijos ingratos que no se acuerdan de aquellos que les dieron su preparación. Tendrán su juicio también de parte de Dios. Este creía que al tener el dinero en sus manos, esa fortuna en sus manos, él podía hacer un mejor uso de ella que lo que su padre le estaba dando. Hay hijos, tristemente hay que decirlo, yo espero que en el ambiente cristiano esto no ocurra, pero como hay de todo en la viña del Señor, hay hijos que están esperando que sus padres se mueran para caerle encima la herencia de esas casas, esos terrenos, a esos vehículos, y antes que se mueran ya están peleando por casas, por terrenos, por posesiones. Es una vergüenza. Engreídos. Y si hay hijos cristianos ahí, yo dudo que sean cristianos, si están teniendo ese pensamiento, porque están pensando más en el presente que en el futuro. Claro, hay que pensar en las cosas, pero muchos están matando a sus padres con esas actitudes, con esos pensamientos. Creen que pueden administrar mejor lo que sus padres tienen. No hay otra cosa, joven, que arruine más la vida de la juventud, la vida de los jóvenes, varón o hembra, que su orgullo y la suficiencia que cree tener. No hay otra cosa que te va a arruinar más que el orgullo. Un orgulloso no cae bien. A un orgulloso no le va bien. A un arrogante no siempre le va bien. Dios resiste a los soberbios, resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Este estaba engreído y por eso le dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde. Hijo, ¿cómo estás? Hijos, ¿cómo están? ¿Cansado de tus padres? ¿Ya no quieres estar bajo la vigilancia de tus padres? ¿Crees que tus padres no te dan la libertad y la dependencia económica que tú necesitas y que crees que puedes hacer mejor que ellos? Pues entonces estás engreído. Tienes que arrepentirte. Tienes que buscar de Dios. Y si usted es un padre que ha consentido en todos sus hijos, no hagamos, y disculpe lo que voy a decir, yo creo que ni disculpas debemos de pedir, porque hay que hablar claro. A veces queremos que la iglesia cargue las consecuencias que nosotros hemos cometido con nuestros hijos. Y no hay nada imposible para Dios. Pero si nosotros no hicimos bien nuestro trabajo, lo que sembramos, cosechamos. Así es que, hijo, si estás oyendo esto, vas a tener tu hogar. Si no corriges el camino, habrá problema. Muchos cristianos estamos cansados de obedecer a Dios, cansados de estar bajo lo que en la Biblia dice, lo que los hermanos dicen. Hay que ir y vivirlo como nos da la gana. Yo quiero gastar mi dinero en lo que yo quiero sin tomar en cuenta a Dios. Es tu vida, pero estás engreído. Qué fácil es gastar el dinero en diferentes cosas y no nos acordamos de la obra de Dios. Y Dios nos lo permite, pero tú sabes cómo nos va cuando no nos acordamos de Dios. Parece agua en las manos. Está en tu corazón, está en tu decisión.
Quiero terminar en la segunda parte, en esta primera entrega de esta serie, en el versículo 12, en la segunda parte. Dice que el hijo le pidió, el menor dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El padre le repartió los bienes. Vemos a un padre muy amable entregándole esa parte a su hijo. De seguro calculó cuánto le daría a cada uno y lo repartió entre ellos. El mayor, vea, tenía un poco más de arrastre hasta cierto punto. Pero este mayor prefirió dejar en manos de su padre todo lo que tenía con lo que salió ganando. Porque el padre después le dice, todo lo que tengo es tuyo. Versículo 31, si usted lo ve más adelante, le va a decir su padre de esa manera. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y salía ganando el hijo mayor. El menor obtuvo lo que deseaba y más de lo que se imaginaba quizás. De la misma manera, Dios se comporta con el pecador. Dios no está forzando a nadie a que se quede. Hermano, si usted se quiere ir lejos del Señor, Dios no te va a forzar a quedarte. No te va a cerrar la casa para decir no te vas. De seguro va a permitir. En su dominio suave y paternal, Dios a veces lo permite. Porque Dios entrega a los hombres a sus pasiones, a sus deseos, a sus concupiscencias, a sus propios corazones, para que experimenten las consecuencias de vivir algunas veces y aprendamos la lección de vivir lejos de Dios a veces. El Salmo 81, versículo 12, dice de la siguiente manera, Salmo 81, versículo 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron, dijo el Señor, en sus propios consejos. Dios nos entrega a veces a la dureza de nuestro corazón. Si no quieres a las buenas, hijo, prueba de esta manera. Prueba a tu forma. ¿Y sabe qué? Cuando Dios nos da esa libertad de hacer lo que yo quiera, qué rápido se termina el gusto, qué rápido se termina el deseo, qué rápido se acaba el recurso, sea dinero, sea salud, sea el cuerpo. Se acaba rápido. Cuando lo entregamos a los deseos, a nuestras pasiones. ¿Y sabe qué? El versículo 13 dice que no muchos días después, malgastándolo todo, se quedó sin nada. Quedamos como pordioseros cuando nos alejamos de Dios. Quedamos como miserables cuando nos alejamos de Dios. Versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada, allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a vivir en miseria si nos vamos de casa, si nos apartamos del Señor. Dios no desea esa condición para ti, pero si no recapacitas y te has alejado de casa, tristemente, lo que sembramos, cosechamos, y la paga del pecado es muerte. Es tiempo ahora de levantar nuestra vista al cielo. Si te has apartado del camino de Dios, si te has alejado del camino de Dios, si en este tiempo de pandemia te has alejado del camino de Dios, levanta la vista. Posiblemente Dios te esté permitiendo que vivas el presente. Pero en algún momento te vas a encontrar como el hijo pródigo, se va a acabar todo. El hijo pródigo tocó fondo cuidando cerdos y deseando comer lo que los cerdos comían. Dios no desea esa condición para ti. Pero a veces el camino que estamos escogiendo nos está llevando a esos lugares. Enmendemos nuestra vida hoy. Comencemos a caminar rectamente hacia el Padre Celestial. Porque ahí está la bendición. Porque ahí está la prosperidad.
porque ahí está la abundancia para nuestro corazón, ahí está la paz para nuestra vida. Termino en esta primera entrega diciéndote, no abandones tu casa, no abandones las bendiciones de Dios y regresa al camino junto al Señor. Vuelve a casa. El Señor te bendiga y el Señor te prospere. Nos vemos en la siguiente parte de esta serie que tenemos y que esperamos sea de bendición para tu vida. Dios le bendiga.